Bienvenidos a este vídeo que vamos a dedicar al estudio de la sangre o tejido sanguíneo. Nos vamos a centrar fundamentalmente en reconocer los diferentes tipos celulares que podemos ver al microscopio cuando estudiamos una muestra de sangre. Espero que os guste. La sangre es un tejido líquido que circula por los vasos sanguíneos. Si ponemos sangre en un tubo de ensayo y lo centrifugamos, obtendremos diferentes fracciones. En la parte superior veremos un sobrenadante líquido al cual denominamos plasma y que representa algo más de la mitad del volumen total. También veremos una fracción sedimentada que corresponde con los elementos celulares de la sangre y representa un poco menos de la mitad del volumen total. El plasma es una solución acuosa en la que encontramos numerosas sustancias, tales como albúmina, fibrinógeno, inmunoglobulinas, lípidos, hormonas, vitaminas y sales. La naturaleza líquida de la sangre hace que la realización de un bloque, su corte y posterior tinción resulte complicado, por lo que se suele emplear otro método para obtener preparaciones de sangre para el microscopio. Este método se conoce como frotis sanguíneo. En primer lugar, necesitamos la sangre. Para obtener, se suele pinchar la yema del dedo con una pequeña lanceta. La gota obtenida se deposita sobre un portaobjetos, cerca del extremo. A continuación se coloca un segundo portaobjetos por delante de la gota de la sangre en un ángulo de 45 grados con el primer portaobjetos. Con cuidado se desplaza el segundo porta hacia atrás, hasta que toque la gota de sangre y ésta por capilaridad se extienda a lo largo del borde de este porta. En ese momento desplazaremos hacia adelante el porta, consiguiendo así una extensión fina de sangre sobre el portaobjetos que nos sirve de base. Esta extensión de sangre se tiñe bien con hematoxilina eosina o bien con un protocolo de tinción propio para la sangre que se conoce como GEMSA. Al microscopio, la sangre teñida con hematoxilina eosina se ve tal y como se aprecia en esta pantalla. Cuando estudiamos al microscopio la sangre, nos damos cuenta que hay diferentes tipos celulares. El tipo celular más abundante son los eritrocitos, también conocidos como glóbulos rojos, ya que este es su color natural. Representan sobre el 97-98% del total de células que podemos ver, y su misión es la de transportar gases, nutrientes y metabolitos de y hasta las células de los diferentes tejidos. Al microscopio, en frotis teñido con hematoxilina eosina, se puede ver que efectivamente los eritrocitos son las células más abundantes. Tienen una forma peculiar de discos doblecóncavos, de entre 7 y 8 micrómetros de diámetro, y no tienen núcleo. Esta es la forma por defecto de estas células, aunque al microscopio se pueden presentar otras formas, ya que los eritrocitos tienen la capacidad de cambiar su perfil fácilmente para así poder pasar por el interior de capilares muy estrechos. El otro gran tipo celular de la sangre son los leucocitos o glóbulos blancos, que si los separamos del resto muestran este color. Representan solamente entre el 2 y el 3% del total de células sanguíneas circulantes y se clasifican en diferentes grupos. Así, atendiendo si presentan o no presentan gránulos en su citoplasma, los podemos clasificar en granulocitos y agranulocitos. Los granulocitos también se les conoce como polimorfonucleados, ya que suelen presentar un núcleo multilobulado, es decir, con varios lóbulos, mientras que los agranulocitos se les conoce también como mononucleados, ya que sus núcleos o son redondos o como mucho tienen una forma riñonada. Los granulocitos, a su vez, se clasifican en diferentes subgrupos, el primero de los cuales son los neutrófilos, que se llaman así debido a que sus gránulos citoplasmáticos son de carácter químico neutro. Algunos autores denominan polimorfonucleados solamente a los neutrófilos y no al conjunto de los granulocitos como hacen otros autores. Los neutrófilos son el grupo mayoritario de los leucocitos y representan entre el 60 y el 70% del total de los glóbulos blancos.
Como son escasos, los neutrófilos no son fáciles de encontrar al microscopio óptico, por lo que resulta necesario buscar en la muestra hasta encontrarlos entre los numerosos eritrocitos, aunque una vez localizados son fáciles de diferenciar de los eritrocitos, entre otros por su tamaño. Su diámetro está entre los 9 y 12 micrómetros. Los neutrófilos se pueden encontrar no solo en el interior de los vasos sanguíneos, también se pueden encontrar en el tejido conjuntivo. Aparte del tamaño, la principal característica de este tipo celular es su núcleo, el cual se organiza en varios lóbulos unidos entre sí por delgados cordones. En la especie humana se suelen ver 4 lóbulos, lo cual permite identificar este tipo celular fácilmente al microscopio. En humanos, en las mujeres, al extremo del último de los lóbulos de un lado se aprecia una protuberancia que se conoce como corpúsculo de Barr. En el corpúsculo de Barr se localiza el segundo cromosoma X de las mujeres, lo cual permite al microscopio distinguir si la muestra es femenina o masculina. Los gránulos citoplasmáticos de este tipo celular apenas destacan del fondo rosa pálido con el que se suelen teñir de forma genérica sus citoplasmas. El siguiente grupo de leucocitos granulocitos son los llamados basófilos, que reciben ese nombre dado el carácter químico básico de sus gránulos citoplasmáticos. Son el tipo celular más escaso de la sangre y representan solamente entre el 0,5 al 1% del total de los leucocitos. Es decir, hay aproximadamente unos 30 basófilos por cada millón de eritrocitos. Los basófilos se pueden encontrar también en el tejido conjuntivo como parte del sistema de defensa. Al microscopio óptico resulta muy difícil de localizar estas células, dado su muy escaso número. Pero en el caso de que se localicen, son muy sencillas de reconocer. Los gránulos basófilos se tiñen de manera muy similar al núcleo, por lo que el aspecto general del citoplasma no es rosado, como el de las otras células, sino que tiene un tono lila, aunque algo más pálido que el del núcleo. El núcleo también suele ser lobulado, aunque no presenta tantos lóbulos como los neutrófilos, y el diámetro total de la célula suele oscilar entre los 8 y 10 micras. El tercero de los tipos de los leucocitos granulocitos son los eosinófilos, y que obviamente reciben este nombre, dado que sus gránulos citoplasmáticos se tiñen intensamente con la eosina, que recordemos que es un colorante de carácter ácido. Son también muy escasos, aunque no tanto como los basófilos. Representan entre el 2 y el 4% del total de los leucocitos. Al igual que los dos tipos anteriores, los eosinófilos se pueden encontrar fuera de los vasos sanguíneos, circulando por el tejido conjuntivo como parte del sistema de defensa. Al microscopio es necesario buscar bastante en una muestra para encontrar una de estas células, pero cuando se encuentra resulta muy sencillo de reconocer, ya que su citoplasma, debido a la eosinofilia de sus granos, queda teñido de un color rosa tan intenso que parece rojo. Su núcleo suele presentar un par de lóbulos y el diámetro del total de estas células suele estar entre los 10 y 13 micrómetros. Por otra parte, los agranulocitos se dividen en dos subtipos. El primero de ellos son los monocitos. Como el resto de leucocitos, estas células abandonan el torrente sanguíneo y se adentran en el tejido conjuntivo, con la peculiaridad que cuando los monocitos llegan al tejido conjuntivo se diferencian en macrófagos, que tienen como misión fagocitar elementos extraños. Los monocitos representan entre el 3 y el 8% total de los leucocitos circulantes. Al microscopio, aunque escasos, estas células no son tan difíciles de localizar como los basófilos y eosinófilos, y cuando se localizan resulta sencillo también diferenciarlos. Son de gran tamaño, entre 12 y 15 micrómetros de diámetro. Su núcleo muestra una forma riñonada y en su citoplasma no se localizan gránulos. El último tipo de los leucocitos son los linfocitos. Los linfocitos son las principales células del sistema inmunitario y se encuentran en el torrente sanguíneo, donde representan entre el 20 y el 25% de los leucocitos, aunque se les puede localizar en mucho mayor número en los vasos linfáticos, pero sobre todo en los órganos linfoides. Los linfocitos se generan en la médula ósea, como el resto de células sanguíneas. Se liberan al torrente sanguíneo y desde este migran a los órganos linfoides primarios donde maduran, generando dos estirpes, los linfocitos T y los linfocitos B.
Ambas estirpes circulan por los vasos sanguíneos, por los vasos linfáticos y se agrupan en los órganos linfoides secundarios. Ambas estirpes linfocitarias tienen funciones defensivas, aunque diferentes, y a ambas estirpes se las puede localizar en el tejido conjuntivo, aunque mientras los linfocitos T se mantienen como linfocitos, los linfocitos B en el tejido conjuntivo se suelen diferenciar en células plasmáticas, que son las que sintetizan las inmunoglobulinas, los anticuerpos. Al microscopio, los linfocitos son fáciles de reconocer en un frotis de sangre teñido con hematoxilina eosina, ya que presentan un tamaño similar al de los eritrocitos, es decir, entre 7 y 9 micras de diámetro, pero a diferencia de estos, poseen un gran núcleo. Este núcleo es redondeado y ocupa una gran parte del citoplasma. Con las técnicas convencionales de tinción, como esta tinción de hematoxilina eosina o la tinción de Siemsa, no es posible distinguir entre linfocitos T y linfocitos B. Deberíamos utilizar técnicas inmunohistoquímicas para poder realizar esta distinción. El último elemento de la sangre que estudiaremos serán las plaquetas. Algunos autores consideran que las plaquetas no son células sanguíneas al uso, ya que se originan al desgajarse pequeñas porciones del citoplasma de una gran célula madre de la médula ósea que continúa produciendo plaquetas. Esta célula se la conoce como megacariocito. Las plaquetas, también conocidas como trombocitos, juegan un papel fundamental en la coagulación sanguínea. Son pequeñas y con un diámetro de entre 2 y 4 micras y obviamente no tienen núcleo. Se pueden reconocer muy fácilmente al microscopio, tal y como nos muestra esta imagen. Y aquí terminamos el estudio del tejido sanguíneo. Espero que os haya gustado y sobre todo lo que espero es que os haya resultado útil. Si así ha sido, por favor, no olvidéis de clicar al me gusta y sobre todo de suscribiros al canal. Nos veremos en el próximo vídeo que vamos a dedicar al estudio del tejido muscular.